que el comercio internacional no es ajeno a estas actividades y que la inteligencia artificial hoy se usa en todos los aspectos del comercio internacional, ¿no? En logística, en comercio, en absolutamente todo. Y en este marco, cada vez trabajamos más en alianza con otras instituciones, creemos mucho en las alianzas estratégicas, en la colaboración, y venimos trabajando hace mucho tiempo en esta articulación público-privada con algunos programas que tenemos de grupos exportadores, por ejemplo, hace más de 25 años, y hoy concretamente con InvestBA vamos a desarrollar esta charla para poder brindar herramientas de inteligencia artificial, porque, como decíamos, nos cruza a todos los días, pero muchas veces cuesta entender, bueno, dónde, cómo lo aplico. Entonces, la intención es brindar herramientas concretas. Nosotros en Fundación tenemos una academia de transformación digital, la dirige Mariana, que está allá. Tenemos ya 3 cursos de inteligencia artificial, también tenemos 3 podcasts muy interesantes de escuchar en distintas áreas de la inteligencia artificial. Así que queremos seguir aportando en este sentido. Así que bueno, sin más, dejarlos para que empiece esta charla, agradecerles nuevamente y, ministro, le cedo la palabra. ¿Qué tal? Buen día, muchísimas gracias. En tu nombre a toda la Fundación ICBC. Una larga tradición también, hasta los antecesores, diría, en el tema del comercio exterior. Y a mí me parece que esta charla, primero gracias a ustedes por venir. Creo que si nos queremos realmente ser una nación exportadora y en particular exportadora de servicios, o usar los servicios como inteligencia artificial para mejorar nuestro perfil exportador en actividades primarias o secundarias, es fundamental entender lo que está pasando en el mundo. Ni siquiera diría capacitarnos, porque capacitarnos pareciera que significa un fin. Y esto no tiene fin. Esto entró en un proceso de aceleración enorme que va a seguir subsistiendo por lo menos las próximas décadas, por decirlo suavemente. Ahora, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué piensa el gobierno de la ciudad del tema inteligencia artificial? ¿Y qué estamos haciendo más que qué piensa? Nosotros vemos a Buenos Aires como una ciudad de innovación. El jefe de gobierno, Jorge Macri, siempre dice, bueno, somos 3 millones de personas, más o menos ustedes saben que la población está estabilizada en Buenos Aires. Ni crece ni decrece. Ahora, si queremos producir más, ustedes saben, vivir mejor, es necesario producir más. No vamos a tener hallazgos, no vamos a tener ni petróleo, ni oro, ni litio, ni nada. ¿Qué puede haber acá? Lo que hay en nuestras cabezas. El 20% del PBI argentino se explica por lo que pasa en 200 kilómetros cuadrados que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué producimos ahí? Bueno, todo lo que sea industria del conocimiento. Nos dedicamos a las industrias del conocimiento. Tenemos una red académica, universidades, una red financiera y una red de emprendedores que producen todos los días y si pueden salen al mundo. Entonces, para nosotros la industria, desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Económico, y la industria del conocimiento son claves. Pero claves porque es el eje, porque es sobre ese eje podemos construir. Sobre otros ejes nos está pedado construir. Y dentro de eso sumemos hoy, en esta ciudad del conocimiento, me voy a tener después un poco de inteligencia artificial, varios vectores que estamos trabajando. Un vector muy fuerte es la inteligencia artificial. Acá estamos parados sobre lo que va a ser el distrito de la inteligencia artificial en Buenos Aires, aspirando a que este sea un hub regional de inteligencia artificial, el microcentro. Después diré un poquito las ventajas que tiene. Pero también el gaming. Ustedes saben que la producción de videojuegos da al mundo más de 250.000, algunos dicen 300.000 millones de dólares por año. Para tener idea de lo que significa eso en el mundo, es más que la industria de la música y la industria del cine juntos. A veces, hasta generacionalmente, los más jóvenes se dan cuenta mucho más que otras generaciones. Pero ¿cómo puede ser que apuesten a los jueguitos? Abro comillas.
no son jueguitos. Pensemos toda la industria que hay a través de los videojuegos. Pensemos cada chico, cada joven o cada uno de nosotros que tiene en su celular. Entonces, por eso Buenos Aires apuesta a la innovación, apuesta a la inteligencia artificial, apuesta al gaming. También tenemos un programa de Buenos Aires Cripto para ser líderes en criptomonedas. Por lo tanto, y que no solo eso quede en un cenáculo donde algunos pocos están formados, sino llegar a que la mayor cantidad de emprendedores e innovadores usen la inteligencia artificial. Es decir, el fondo también es que el que tiene una pequeña o el que tiene una camisería en Devoto sepa que ahí tiene una herramienta. Estas herramientas nacieron para quedarse. Entonces, por eso ponemos foco. Segundo punto, ¿por qué? O sea, ¿qué vemos de la inteligencia artificial? Primero, vemos lo que ve todo el mundo, digamos. Es el 90% de las actividades van a estar cruzadas por inteligencia artificial en los próximos, no 10 años, 3 años. No habrá actividad que no esté cruzada. Para algunos casos, para los programadores será su actividad principal, pero para otros casos, el que no use la inteligencia artificial dejará de vivir en un entorno competitivo. ¿Por qué? Porque los resultados son increíbles. Entonces, en ese punto, siempre tenemos que explicar, y les agradezco que hayan venido a la charla, cuando uno habla de inteligencia artificial, muchas veces hay un comentario como, desde mi punto de vista, superficial o poco profundo, que es, bueno, pero ustedes están fomentando la destrucción de empleo, porque la inteligencia artificial viene a reemplazar empleos. Digo, no. Miremos primero a eso que diría yo, los invito a sumarse al argumento. Lo primero que diría es, nunca ningún avance tecnológico fue derrotado del mundo. Nunca la ciencia y el avance tecnológico fue derrotado. Cuando llegó la revolución industrial, origen Inglaterra, cuando empezó el carbón, cuando mezclaron carbón con hierro y vieron que podían hacer acero, la industria textil, y los trabajadores dijeron, nos quedamos sin trabajo. Y fíjate lo que sería hoy el mundo si no hubiera industria manufacturera, concretamente. O Internet, o cuando empezó la New Economy en los 2000, se llama, bueno, esto no. No siempre, siempre el avance triunfa. Por lo tanto, lo peor que podemos hacer con respecto a la IA es tratar de tapar el sol con la mano. El problema es cómo utilizarla de nuestro provecho. Pero tratar de tapar el sol con las manos es una actitud, por lo menos, ingenua. Por lo tanto, nos tenemos que meter y reaprender. Y ojalá los que no aprendieran volver a... ¿Por qué? Porque es otra forma de pensar. Es totalmente, desde mi punto de vista, hay que desarrollar nuevas habilidades en uno mismo para que esas nuevas habilidades poder utilizar las herramientas con toda potencia, sabiendo además, y esa es la noticia más desafiante o más preocupante, que lo que aprendiste hoy, a lo mejor en un año quedó caduco. Bueno, pero ese es el desafío de la vida. Eso se puede mirar con optimismo o con pesimismo. Mirémoslo con optimismo. Los países que están, cuando uno mira los grandes países del mundo desarrollado, están apostando a esto. Están apostando a esto con una claridad terrible. Uno le puede gustar más o menos, lo que no puede negar que están haciendo una apuesta, creo que son 500 mil millones, 500 billones, 500 mil millones de dólares solamente en el tema IA. ¿Y cómo lo pueden hacer? Un gobierno que además por trae el Estado, no lo pone. Si va a mirar a China, mira lo que está impulsando. Está impulsando como el hub de inteligencia artificial que está desarrollando París, el que está desarrollando Barcelona, son inversiones fabulosas. Nosotros, ¿en qué podemos destacarnos? Nosotros tenemos que destacarnos en nuestro bocho. Acá está lleno de programadores, ingenieros, licenciados en computación, en analista de sistemas. Bueno, ese es nuestro capital humano, es lo más potente que tenemos. Dicho esto, ¿por qué? ¿Cómo vemos la inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Eso agradezco a la Fundación de nuevo.
El distrito, estamos fundando la Ciudad de Buenos Aires, coincidiendo con los límites del microcentro. Es decir, si uno pensara desde Belgrano hasta el Bajo, de Belgrano hasta Plaza Martínez, de la 9 de julio hasta el Bajo. Acá estamos en pleno núcleo. ¿Por qué acá? Bueno, acá tenés conectividad física. Ustedes saben que después todas las ciudades han ido corriendo en sus centros financieros. Un número claro es el subte, por ejemplo. Ustedes saben que el subte de Buenos Aires no crece en la cantidad de pasajeros, porque la red de Buenos Aires es toda radial hacia el Obelisco, hacia Plaza de Mayo. Cuando en realidad, sobre todo post pandemia, hay otros centros de producción. Entonces nos interesa relanzar el microcentro. Tiene conectividad física, tiene subte, tiene colectivo, tiene sustantivo para lo que nosotros decimos conectividad digital. ¿Hay algún tendido de fibra óptica más denso que el que tiene el microcentro de Buenos Aires? Por motivos obvios, el sistema financiero ha impulsado una conectividad digital en el área microcentro como ninguno. Es el área de mayor digitalización de Buenos Aires y de la Argentina. Tercer punto, y hay un motivo que a nosotros nos interesa como ciudad, pero también un motivo inmobiliario, está el metro cuadrado más barato de la gente de Buenos Aires, porque como lo que era lo más caro ahora bajó acá alrededor, y eso significa que nosotros tenemos que impedir que se degrade. Significa al revés, poblarlo de jóvenes, poblarlo de actividad, poblarlo de... ¿A qué? A innovar. ¿La medida se detiene en el microcentro? No, estamos aplicando el concepto de inteligencia artificial en toda la ciudad. Pero este distrito, donde además vamos a entregar, algunos de ustedes no sé si conocen los distritos de la ciudad, por ejemplo el distrito digital, el distrito audiovisual, donde se ofrecen beneficios, donde la ciudad no cobra impuestos, para ser clarísimos, no cobra ni ingresos brutos, no cobra tasas, la ciudad no cobra impuestos para determinadas actividades porque impulsa que se armen clústeres, por ejemplo el clúster tecnológico en el Parque Patricios, o el audiovisual en Palermo, o el del arte en La Boca. Bueno, acá también vamos a tener, ya pasamos la ley, un distrito de inteligencia artificial donde el estímulo sea fiscal. Nosotros pensamos que hay que pagar, que este tipo de actividades deben ser estimuladas. Y estimuladas se estimula también desde este tipo de charlas, se estimula desde la inversión física. Estamos trabajando en un proyecto muy fuerte de data centers para que haya más data centers en Buenos Aires. Ustedes saben que la programación, en algún punto, todo lo que sea software requiere de algunas cuestiones muy obvias, por ejemplo, datos y energía eléctrica. Estamos trabajando muy fuerte para los data centers en la ciudad, pero también fiscales. Menos impuestos, estímulos, con lo cual estamos contentos y satisfechos. Yo, de nuevo, siendo los objetivos del seminario, si eso además, inteligencia artificial, estamos con otra obsesión que tiene la ciudad, pero que debemos tener todos los argentinos, que es exportar. Ustedes saben que la Argentina, pese a todo lo que decimos, la Argentina sigue siendo un país, no la Argentina, el Mercosur, una de las áreas comerciales más cerradas del mundo. Nosotros tenemos crisis periódicas a repetición que tenemos de la escasez de dólares, que sale del central, que compra, que no compra, que el cepo, que el no cepo, también se debe a que no generamos la cantidad suficiente de divisas para el funcionamiento de nuestra economía. Y nosotros pensamos que la exportación de servicios del bocho, hay una gran oportunidad. Y entonces acá son dos rubros que se abren para terminar. La exportación de servicios en sí misma, software, programación, inteligencia artificial, y después la exportación de otro tipo de bienes donde usamos la inteligencia artificial para mejorar nuestra performance. Además, lo que no hagamos nosotros, lo van a hacer otros países, el mundo compite. Así que bueno, les agradezco la presencia, agradezco a Nicolás Belcito y a todo el equipo de la Dirección de Comercio Exterior, a Augusto Ardiles, que es su secretario de Inversiones, y a la Fundación. Me parece que la Fundación, este tipo de reuniones son importantes por dos motivos. Algunas cosas interesantes capaz que decimos nosotros, pero sobre todo también es el networking entre todos ustedes,
que empiezan a conocerse y empiezan a tratar de construir esa trama exportadora que la Argentina, Buenos Aires y la Argentina necesitan siempre. Muchísimas gracias. Gracias, ministro, por sus palabras y por acompañarnos durante esta jornada. Ahora tengo el honor de presentar a nuestro subsecretario de Inversiones, Augusto Ardiles, quien va a estar moderando un panel con empresas de la ciudad que han implementado, sí, adelante, la inteligencia artificial en sus modelos de trabajo. Presento a Pablo Perfetti de StreamB, Germán y Emma de Esto Es. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Pablo, Manuel y Germán, un placer. Mi equipo acá me puso una mini biografía de ustedes, así que me voy a tomar el atrevimiento de leerla. ¿Sí, sí? A ver, ¿sí? Ok, perfecto. Que nos va a servir un poco para el disparador, para las preguntas que tenemos. Pablo es director para la TAM de StreamB, es licenciado en comunicación y especialista en transformación digital. Germán es CTO para la TAM de Esto Es, ingeniero especializado en transformación digital y liderazgo en equipos tecnológicos. Y Emanuel, embajador en Esto Es, psicólogo social, especializado en entornos digitales y en el vínculo de las personas con la tecnología, que seguro va a dar mucho que hablar en los próximos años. Arranco con vos, Pablo. ¿Qué competencias nuevas crees que necesitamos desarrollar los equipos para aprovechar el potencial de la IA? Bueno, hola, ¿funciona? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, en principio, nada, buenos días, gracias por la invitación, es un placer estar acá. A ver, nosotros como StreamB, como una empresa de innovación y desarrollo, algunos de los puntos que trabajamos y creo que lo que compartimos es esto de un nuevo paradigma, ¿no? Entendemos que hay un nuevo paradigma donde todas las personas, ya no las áreas técnicas o empresas de tecnología como la nuestra, sino todas las empresas, todas las áreas dentro de las empresas tienen que estar atravesadas por la tecnología y obviamente hoy por la inteligencia artificial. La verdad que es un cambio realmente de paradigma y sentimos que las nuevas personas o los equipos hoy ya tienen que tener cualidades distintas o empezar a capacitarte de alguna manera diferencial. Tal vez acá yo pensaría, si bien hay un montón de cualidades, creo que podríamos dividirlo en dos partes. Yo creo que los equipos hoy de todas nuestras empresas deberían trabajar con foco en data, es decir, todo lo que tiene que ver con data mining o alfabetización de datos. Me parece que es importante que todas las empresas, sea una pyme o una empresa grande, tengamos la capacidad de entender nuestros datos, de reportes, lo que tiene que ver con los KPIs. Muchas veces siempre se lo dejamos a áreas específicas. Hoy entiendo que tanto un área de marketing, un área de administración, un área de operaciones, de producto, tenemos que estar atravesados por los datos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial acá nos va a colaborar en con esos datos darnos información mucha más precisa para nuestros modelos de negocio. Entonces creo que hoy los datos ya no escapan un área, sino que tiene que ser algo central dentro de nuestros equipos. Tenemos que saber. El segundo punto, yo creo que tiene que ver con la IA como copiloto, pero no ese copiloto que a veces vulgarmente lo charlamos o lo vemos de preguntar al ChatGPT, copiar y pegar, sino lo hablamos como un copiloto de los procesos. Algo que acá se hablaba, si bien nosotros como empresa de innovación y desarrollo lo trabajamos habitualmente, entendemos que hoy todas las empresas de muchas de las áreas o distintos rubros tienen que tener a la IA como un proceso ya dentro de sus mejoras para tanto el área de ventas, las áreas de logística, las áreas de finanzas, de capital humano. Hoy hay un montón que seguramente luego lo charlemos, hay un montón de formas que vos podés introducir la IA dentro de tus procesos. Y ahí es donde creo que te sacás la ventaja, no como copiloto, sino como un experto dentro de tu equipo para hacer trazable un montón de trabajo. Después algo importante que creo que también de los equipos, el tercer punto para mí es el tema del criterio. Hoy la IA tiene ciertos errores, tiene ciertas exageraciones, con lo cual los humanos somos lo que seguimos definiendo, ¿no? Todo esto, con lo cual entendemos, me parece que ser criteriosos en la forma de preguntar, tenemos que aprender a preguntar, a entender, a repreguntar, a validar. Es decir, nuestra palabra es la final, con lo cual digo, toda empresa que utilice la inteligencia artificial con ese concepto me parece que saca ventajas en cualquier tipo de rubro. Y el cuarto punto, tal vez para los equipos, el tema de la creatividad. Hoy la inteligencia artificial viene a
a ocupar un espacio que tiene que ver con, no esto que hablamos de reemplazo del trabajo, en ese sentido, donde ahí los líderes tenemos que empezar a cambiar ese foco, sino a trabajar o ayudarnos en la parte operativa de muchas tareas. Con lo cual, ahí sí, la tarea que nos queda a todos los equipos es enfocarnos en la creatividad. Porque la parte operativa yo tengo que dejársela a la inteligencia artificial que me colabore y me ayude. Pero mi capacidad o la capacidad de los equipos tiene que empezar a hacerse fuerte, empezar o a colaborar en nuevos modelos de negocio, nuevas formas de explotar, pensar en nuevos formatos de clientes, segmentos. Hay un montón de cosas donde creo que es el momento nuestro para salir de esa rueda operativa que generalmente tenemos en todo tipo de empresas y salir de esa caja y empezar a trabajar. Creo que esos 4 puntos para los equipos hoy son fundamentales, que tengamos esas capacidades. Y creo que en la parte de liderazgo y todos los que llevan adelante pymes, empresas o cualquier tipo de área, o emprendedores, etcétera, me parece que lo importante es el tema de la visión estratégica. El punto que tal vez quiero dejar acá como empresa de innovación es el foco tiene que estar como visión estratégica de dónde sería más importante introducir la inteligencia artificial que haga más impacto en mi empresa. Eso creo que tiene que ser el foco que nos tenemos que llevar para cualquier pyme que hoy no trabaja con inteligencia artificial. Es decir, dónde me duele un poco más el zapato y dónde creo que estoy perdiendo dinero, tiempo, equipo, recursos, etcétera. Digo, ahí es donde tenemos que empezar a hacer fuerte lo que es inteligencia artificial para que empiece a trabajar fuerte en ese foco. Entonces, creo que la visión estratégica de los líderes es el punto inicial. El segundo punto, importantísimo, creo que la gestión de cambio para todos, y me incluyo como empresa de innovación. Digo, la gestión de cambio, como nosotros como líderes tenemos que tratar de desmitificar ese miedo del reemplazo, empezar a capacitar gente, empezar a empujar que no es un reemplazo, sino es algo que viene, que ya está, no es un futuro, es algo que hoy las empresas laburan mucho con inteligencia artificial y creo que ese es nuestro rol de colaborar con los equipos. Y la tercera pata, y súper importante para mí, es experimentar. Si bien para empezar a trabajar en inteligencia artificial hay ciertos pasos en las empresas, me parece que el paso importante es hacer. Es hacer, corregir, validar, volver a trabajar. Me parece que esos son los 3 puntos o los 7 o 8 puntos que me parece que tanto equipos como líderes tenemos que tener presentes a la hora de trabajar con inteligencia. Porque como conclusión, la inteligencia artificial viene como dos puntos, entiendo, para mejorar la eficiencia de las organizaciones y hacer un poco más fácil la vida de las personas. Creo que esos son los 2 objetivos que tenemos que tener como centrales para que hoy todos nuestros equipos, de acá a 3 años, como venimos hablando, que es hoy, estén capacitados. Así que creo que con esos 2 puntos me la dejaste picando para Germán y Manuel. ¿Cómo hacen ustedes para acompañar a las empresas, indirecta o directamente, acompañar a las personas sin terminar frustrándose en el camino, digamos, las personas y las empresas? Bueno, primero buenos días. A ver, hay algo que de hecho ya salió en la charla un poco de lo que fuimos hablando en lo que lleva esta mañana, que tiene que ver un poco con el contexto, lo abayazante que puede ser, lo dinámico, lo cambiante. Ya no, recién estaban hablando de no cambios a 10 años, sino a 3 y quizás a menos. Creo que es un contexto donde eleva las ansiedades, mucha incertidumbre, más de lo que estamos acostumbrados quizás. Y creo que ahí hay una trampa, primero, porque las ansiedades a veces pueden ser poco operativas, bloqueantes, puede llegar a tomar decisiones aceleradas, apresuradas y por ahí sin pensar realmente en las problemáticas que puede tener una organización, una empresa, realmente las necesidades. Hoy es difícil tener un manual que sirva para todas las empresas y organizaciones. Es difícil encontrar buenas prácticas que puedan ser replicables absolutamente para todas las situaciones donde uno puede implementar IA, con lo cual hace que este contexto sea más difícil en dónde nos apoyamos, qué es lo que vemos y sobre todo por dónde comenzar. Desde nuestro lugar como consultores, para nosotros es importantísimo acompañar a las empresas, poder interpretar estas ansiedades y llevarlas a un punto de partida claro que tiene que ver con un diagnóstico primero. Y en este diagnóstico analizar, que también lo pueden escuchar como un assessment, que es un diagnóstico estructurado,
donde nos va a dar por lo menos un estado de situación de esa organización. Digo, ¿no? Es un proceso, una metodología que se puede implementar en cualquier empresa, pero la receta va a depender de cómo esté esa organización, porque si hay, por ejemplo, organizaciones que quedaron con una transformación digital en cierto grado, bueno, evidentemente pasar de 0 a 100 va a llevar tensiones y probablemente termine en una frustración, más allá que en un proceso de aprendizaje la frustración está presente. Entonces, a nosotros lo que nos parece importante es entender en qué estado está la empresa, la organización en este momento y qué decisiones como empresa está dispuesta a hacer. Sí, y eso involucra a las personas, la cultura, los procesos como estén actualmente, para tomar una mejor decisión en el alcance que se tenga en ese momento. Hay un desafío muy importante que hoy pasa con todas estas nuevas tecnologías, que es pensar presente y futuro casi al mismo tiempo, por la instancia acelerada. Y eso es un desafío porque hoy, en la forma apresurada, por ahí hay empresas que hoy piensan la IA como algo meramente táctico, hay que automatizar un proceso y eso se terminó ahí. Y hay empresas que están pensando más en lo estratégico y por ahí estás hablando casi un cambio de mindset. No tiene nada que ver con automatizar una tarea en eso. No hay ninguna de las dos formas está bien o mal. Va a imperar lo que esté necesitando la empresa en ese momento. Si hay un cuello de botella sobre alguna carga operativa, bueno, por ahí es un buen lugar para comenzar. Sin desconocer cómo va a terminar quedando ese proceso para poder, de alguna manera, tomar valor y seguir con otro proceso más adelante y en una cadena continua. Por lo menos para nosotros, lo que es importante es no dejarse llevar por todo el bombardeo de información que pueda haber sobre esta temática. Por día es innumerable las noticias, informes, reportes, casos que salen, y poder realmente pensar en las necesidades que tiene la empresa, en las buenas prácticas que seguramente ya han desarrollado, ya las decisiones buenas que han tomado a lo largo de la historia de su organización, como para que eso sea la base para prepararse en esta gestión de cambio, como bien decía Pablo recién, digo, ¿no? O sea, no pensar que están en cero, mirar el lado medio lleno del vaso, creer también en sus aptitudes, en sus capacidades y entender que es algo que sí es posible, que sí, como también se mencionaba, es un contexto donde todo el tiempo nos está empujando pensando que uno puede perder competitividad o no. Puede ser que eso suceda. Hoy estamos en el medio de comprobando a ver qué es lo que pasa con esto. Pero principalmente es entender en qué situación están ustedes como organización. Eso hoy nos parece lo más importante para no venir con una receta mágica que después pueda acarrear a algo que no es realmente lo que les sirva. Ya empiezan a haber casos donde empresas se experimentaron con algo y se dieron cuenta que hay un montón de cuestiones que no las tuvieron en cuenta. Implementar IA no es solamente que los equipos usen una licencia de algunas de las tecnologías que conocemos, digo, no solamente eso, es un poco más complejo. Pero tampoco está mal tener algún quick win, digo, ¿no? Algo que podamos comprobar rápidamente y eso por ahí es lo que está más a mano y que antes era mucho más difícil que suceda porque uno puede experimentar, cualquiera de los que estamos acá, puede experimentar algo con IA, inclusive las herramientas que seguramente están utilizando, ya hay una solapita que les habrá salido, un newsletter que les llegó, algo que inclusive hasta en los mails, ya empieza a estar en cualquiera de los entornos. Con lo cual es importante no utilizar IA por utilizar, sino en dónde. Digo, en qué hoy les puede llegar a ser útil y también entendiendo que es algo que se puede hacer una prueba en el corto plazo en esto. Que no hace falta pensar a muchos años o como es un proceso imposible, simplemente que se puede hacer paso a paso, como decía algún técnico de fútbol, pero siempre pensando en sus necesidades, digo, ¿no? Y después, bueno, este tipo de eventos, la capacitación continua, las charlas, las preguntas, seguir conectado, esto va a ser algo que lo vamos a terminar de escular entre todos y todas, así como en líneas generales.
¿Quieres agregar algo? No. No, te vi muy decidido, por eso. En esa línea, ¿no? Que ustedes dicen, hacemos diagnóstico y analizamos por dónde quizás es mejor para las empresas comenzar. Mi pregunta hacia vos, Pablo, sería, estamos hablando de ella aplicada a la exportación, estamos enfocándola en parte en este seminario al tema PYME. Entonces, en esa línea, ¿por dónde crees que suele ser más sencillo para las pymes aplicar IA para generar valor o para mejorar procesos o para ser más eficientes en algún punto y que tenga un P por Q, digamos, más lógico en el día a día? Sí, a ver, puntualmente, reformulando y lo que venimos charlando, creo que el principal objetivo para mí es, o para nuestra empresa como asesores, es tratar de entender primero los procesos. Hoy tal vez primero tenemos que entender nuestro negocio, clave, pero eso seguramente lo sepamos todos. Y creo que los que hacen los procesos es mantener este negocio. Y a veces los procesos quedan como en segundo plano. Dentro de cualquier pyme, cualquier empresa grande, tenemos procesos en todo tipo. Entonces, esos procesos son los que generan muchas veces la diferencia. Cuando esos procesos, sentimos que hay algunos procesos que tienen errores, que tienen pérdida de tiempo, más personal del que deberíamos, pueden ser procesos de logística, de atención al cliente, de producción, muchísimos. O sea, la verdad que las oportunidades para las pymes hoy son gigantes. Principalmente creo que hay que empezar por ahí. Hay que empezar por entender el negocio, ver los procesos. Y de los procesos que creemos que hay ciertos errores o falencias, es donde sentimos que puede haber amenazas hacia el negocio, cuando tenemos procesos erróneos. Y ahí es donde creo que hay oportunidades para trabajar con la inteligencia artificial. Creo que tenemos que ver la inteligencia artificial como una oportunidad para mejorar procesos dentro de nuestra empresa. Yo les quiero contar, hoy dentro de Streamby tenemos tal vez 2 productos. Hay uno o sea, tenemos varios, pero hay 2 productos que quiero hacer foco y que viene al caso. Nosotros tenemos un producto que se llama Lucía, es una plataforma enfocada con inteligencia artificial para salud, que la estamos implementando en Argentina, en México, en España, en Chile. Esta plataforma lo que tiene como virtud es que viene a trabajar sobre un proceso bastante complicado que es el consultorio. Uno cuando va al médico, generalmente en esa primera entrevista con el médico pierde muchísimo tiempo en un proceso que es tomar nota de lo que uno le va contando como paciente. Escribe, toma nota, qué tomás, qué dolencia tenés. Bueno, hoy lo que hace Lucía es, todo ese proceso está automatizado. Lo que hace Lucía es escuchar, es interpretar y es integrar toda esa información a la historia clínica. De esa manera, un proceso que era tan manual como el que habitualmente cuando vamos al médico lo vemos, que pierde el médico muchísimos minutos en eso, lo que ganamos acá, vimos una oportunidad en mejorar un proceso y automáticamente lo que estamos haciendo es implementar eso en un montón de clínicas, tanto aquí como en el exterior. Y la realidad es que eso es un cambio puntual y algo que para qué sirve la inteligencia. De esa manera, lo que hacemos es, damos que el médico, si tiene 20 minutos para atender y no pierda 5 minutos en la toma de datos, sino que automáticamente se hace. Más Lucía lo que también propone es que si el médico pide un estudio, Lucía ya pueda pedírselo para que el paciente le llegue por su mail o por WhatsApp, lo mismo con un turno y lo mismo si tiene que hacer algo urgente en ese momento. Entonces, de esa manera reducimos tiempo, somos más eficientes, somos más rentables y el médico realmente se enfoca en lo que tiene que hacer, que es atendernos a nosotros, que es por lo que fuimos. Entonces, eso es un caso de ejemplo puntual que lo estamos implementando en varios países y creo que esos tal vez tienen que tomar ustedes como parte en cualquier negocio que tengan enfocado en algo simple, pero porque sea simple no es que signifique que sea fácil, ¿no? Y otro producto que tenemos se llama ChatVendor, que es una plataforma que crea agentes, que lo que hacemos acá, hay un ejemplo muy puntual, que también tiene nombre, se llama Rubén, y lo que hace Rubén es el soporte de nivel 1 en lo que son la parte técnica. Hoy en todas las empresas, generalmente esto está implementado en varias empresas también afuera, que lo que hace es el nivel 1 de soporte cuando nosotros se nos olvida una clave, cuando tenemos un problema en el Windows, o sea, cualquier problema que tengamos con nuestra compu, llamamos o mandamos un email a soporte técnico. Bueno, hoy lo que hacemos es, hablamos con nuestra gente y nuestra gente nos resuelve todas las situaciones de nivel 1. Bueno, acá también reducimos costos, no hace falta tomar más personal para ciertas tareas y las tareas que la gente no puede resolver pasa al nivel siguiente que es un humano. Entonces, como conclusión, tal vez esos son los 2 ejemplos que tenemos tangibles, digamos, para entender dónde hay oportunidades. Hoy las oportunidades son un montón, hay un montón, y siempre creo que la visión estratégica que hablamos antes es pensar dónde me duele el zapato, dónde siento que estoy perdiendo tiempo, dinero, efectividad, eficiencia, y creo que en la exportación como servicio y valor agregado
cuando competís tenés que tener ese plus de diferencial, porque el mercado afuera es muy grande, nosotros lo vivimos constantemente, entonces me parece que cuanto más valor le agregues a tu servicio o producto, más competitivo sos. Y lo que viene a hacer la inteligencia artificial creo que va en ese punto. Bueno, está claro las herramientas, los desafíos, pero ¿cuáles ven ustedes, chicos, que son las principales barreras, digamos, ya sean culturales o a veces técnicas que hay en las empresas para implementar IA o para aplicarlo a los procesos? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros de esto entendemos a las organizaciones, un poco como también mencionaba Emma, que digamos, necesitan un acompañamiento justamente para trabajar lo que es el mindset cultural, que ya viene desde cuando se empezaron a trabajar la transformación digital, ¿no? Que atiende como primer caso de uso el mindset cultural que tiene el C-Level dentro de una organización. Porque nosotros entendemos que la transformación digital tiene que comenzar, primero que nada, tomando una decisión, ¿no? Y por lo general las decisiones las toma el C-Level. Nosotros entendemos que las primeras barreras que tiene una organización justamente para poder empezar a adoptar una nueva tecnología tiene que ver, digamos, con lo que estaba mencionando también, por ejemplo, el ministro, tiene que ver con las capacitaciones, tiene que ver con los diferentes tipos de adopción y justamente la construcción, digamos, dentro de las organizaciones, hubs digitales que puedan acompañar un proceso de adopción. Ahí vamos. Por ahí como barrera que hoy nos estamos encontrando, un poco por ahí sueno repetitivo, pero la verdad que lo que nos estamos encontrando es no saber dónde comenzar. Hoy es parte de nuestra consultoría con lo que más nos estamos encontrando. Y después también, por ahí lo que puede ser a ver, son herramientas que tienen su complejidad en el sentido, o sea, abro un paréntesis sobre lo que es gobernanza de datos. Digo, por ahí, si es algo que no se contempló nunca en el proceso, los datos que uno pueda llegar a generar, lo que comparte con cualquier IA, son datos que no están resguardados, por ahí ni se pensó en dónde cargaron eso. Hoy las organizaciones, todos sus colaboradores y colaboradoras están usando IA y no saben dónde están colocando sus datos. Es un problema que ya está hoy presente y que seguramente se va a hablar mucho más en el futuro también. Ahí es donde por ahí me apoyo entre pensar presente y futuro, digo, ¿no? Cuestiones que por ahí la cuestión de los datos, el recurso, uno lo desestima por mero desconocimiento, por ahí no está haciendo el foco sobre eso y el día de mañana no se dio cuenta que esos datos no estuvieron protegidos. Creo que la principal barrera puede ser que, para englobar todo esto, es que hay que tener entrenar nuestra parte estratégica. Salirnos un poco de lo táctico, que termina siendo lo operativo, por ahí nuestro resguardo muchas veces en nuestras horas de trabajo, y entrenar nuestra parte estratégica, porque eso es lo que nos va a hacer, primero, desafiarnos cognitivamente de las decisiones que hay que tomar, pensarlas y repensarlas, reposicionarnos a partir de lo que puede ser automatizar una tarea o no, pero sí, principalmente ponerle cabeza. Creo que esa es la herramienta fundamental que tenemos para no encontrarnos con barreras que nos impida tomar una buena decisión, principalmente. Si les tuviera que, me voy a hacer un poquitito del guión, si les tuviera que preguntar dónde se imaginan que terminan estos procesos de aplicación de IA en 10 años en cuanto a mayor generación de valor, menor generación de valor, pérdida de empleo, nuevos empleos, ¿cómo se imaginan, digamos, un poco a modo de cierre del panel, el futuro de las empresas, de las pymes, en cuanto a la aplicabilidad de IA y a dónde nos van a poner? Bueno, a veces eso lo charlamos muy seguido entre nosotros. Y la verdad que, si bien obviamente es incierto, nosotros consideramos que hoy la inteligencia artificial cambió bastante la forma en que trabajamos, no solo a veces como empresas de innovación. Creo que lo que tenemos que pensar es que
las cosas operativas vamos a empezar a tener que trabajarlas a través de IA, y creo que lo que hablábamos al principio, el valor agregado nuestro como seres humanos, vamos a tener que salir un poco de la rueda operativa y empezar a pensar sobre cosas diferentes. Me parece que también un poco lo que nos colaboraba esto de pensar en cómo exportar o cómo llegar a otros mercados, lo que decíamos antes también tiene que ver con la inteligencia artificial. No nos va a mejorar nada por sí sola, o la tecnología por sí sola no nos va a hacer nada. Entiendo que el diferencial tenemos que aplicarlo nosotros las personas. Creo que es un cambio que llegó para quedarse, y la realidad que lo que vemos es, no creo que haya pérdida de empleo directamente proporcional, pero sí entiendo que tareas operativas muy repetitivas van a ser las reemplazadas, que ya se están siendo, y van a ser reemplazadas a corto plazo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad, como seres humanos, es empezar a capacitarnos mucho más, porque la vara va a estar más alta. Hoy los trabajos repetitivos de acá a un tiempo van a empezar a ser automatizados, ya lo están siendo y cada vez va a ser más grande. Hoy creo que estamos viendo la punta del iceberg con todo esto. Entonces, como resguardo para las generaciones próximas que vienen, yo entiendo que tenemos que capacitarnos mucho más, ser muchos más especialistas en algo, no tan generalistas, y puntualmente tratar de corrernos siempre de la parte operativa y repetitiva, porque eso sí, ya está cambiando, ya cambió, y hoy lo estamos viendo nosotros como empresa de ingeniería en software en un montón de clientes y en el marco donde nos movemos, en las cámaras, en las organizaciones, no solo en Argentina y en España y México, donde trabajamos fuertemente, ya cambió. Con lo cual, mi consejo, nuestro foco es capacitarnos, probar, pero seguir enfocados en que lo automático va a empezar a cobrar valor desde la parte operativa, y creo que nuestro valor agregado es la creatividad, el valor que el humano pueda seguir poniendo, porque vamos a ser siempre los que definamos los proyectos. Bueno, a ver, nosotros compartimos en esta visión de Pablo lo que nos comenta. Por ahí lo que pensamos es que si uno desglosa qué trae la palabra eficiencia, bueno, cada uno sabrá qué realmente se habla cuando se habla de eficiencia. Sí, somos conscientes que tiene que haber un reskilling, o lo que es aprendizaje de nuevas habilidades, que es algo que se empieza a escuchar, que tiene que ver también con capacitaciones, pero también porque nos interpela en nuestro trabajo, esto, principalmente. Y recién cuando mencionaba lo que es reposicionarse, es un poco eso. Digo, si uno antes hacía una cuenta a mano y hoy uno la hace con la calculadora, bueno, evidentemente es muy probable que no volvamos a hacer una cuenta con la mano, por decir algo, en una hoja. Y acá pasa un poco lo mismo respecto a lo que es una tarea operativa. Creo que, como mencionaba hace un ratito, digo, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que se va a valorizar muchísimo más nuestra cabeza estratégica, y en el lugar donde nos interpela como humanos, en definitiva. O sea, el lugar del humano hoy está en discusión, se nos vienen millones de preguntas. Por algo, cuando se empezó a sonar mucho más lo que es IA para el común de las personas, uno de los ejes es la pérdida de trabajo o qué va a pasar con el trabajo. Evidentemente eso nos interpela. Nos cuesta imaginarnos sin trabajo, qué es lo que haría cada uno. Obviamente si tuviésemos muchísimos ingresos, bueno, por ahí saldría mucho más sencillo, pero la mayoría necesitamos seguir trabajando. En esa misma línea me parece que estamos en el momento para poder repensar lo que hacemos diariamente, estamos en el momento para bajar dentro de lo que es el abstracto, lo que puede ser pensar estratégicamente. Hay muchísimas metodologías y capacitaciones que ayudan a tener una mente más estratégica, y creo que eso nos puede preparar muchísimo más para lo que viene, en definitiva. Por ahí, para no ser malo con ninguna organización ni las empresas, digo, las tareas operativas repetitivas, por ahí es como hacer la cuenta a mano, en definitiva. Ya no va a valer la pena seguir haciéndola. Y ahí es donde uno de su trabajo, por ahí es sí pensar donde uno puede dar valor, principalmente. Y esa palabra que no es nueva, vuelve a estar presente. Y ahí es donde uno se empieza a reposicionar. Creo que eso es lo más
sincero de mi parte que les puedo decir. No, bueno, un poquito para agregar lo que ya mencionaron Pablo y Emma, creo que es importante profundizar dentro de cada organización un proceso que venga acompañado justamente para resquilar a las personas que hoy en día están haciendo tareas que son repetitivas. Creo que el foco tiene que estar puesto en lo estratégico y poder colaborar con esas personas para que puedan ser los líderes de esos procesos, los que construyan los roadmaps de eficiencia para poder leer los datos que la AI no puede leer y poder acercárselo a los managers con información o conclusiones que sean mucho más ricas y que no sigan haciendo esas tareas repetitivas, ¿no? Siempre trabajar para aportar valor con la información y no quedarse, bueno, en esas tareas que es muy probable que si en el futuro sean reemplazadas por la inteligencia artificial. Bueno, chicos, gracias por este panel, gracias a todos los que llegaron acá temprano a la Fundación ICBC, gracias a la Fundación ICBC por invitarnos desde la ciudad para ser parte. Como dijo el ministro, tenemos un objetivo claro que es seguir posicionando a la ciudad de Buenos Aires como hub de innovación. Estamos convencidos que cuando a la ciudad de Buenos Aires le va bien a la Argentina, porque 20% del PIB crece acá, porque 70% de las exportaciones de servicios surgen acá, y porque permanentemente queremos estar en las discusiones de lo que está sucediendo en el mundo y de las grandes ciudades del mundo. Así que estos espacios para nosotros son de suma importancia. Me parece que el conocimiento siempre es compartido, siempre se construye de forma colaborativa, pero en el caso de la IA, con tantas disrupciones y quizás con un ecosistema que está en permanente cambio, donde hablamos de 3 años, pero quizás a veces en 6 meses suceden cosas que ya hacen que se torne un poco imprevisible lo que va pasando, o nos acostumbramos a procesos o a situaciones diarias que hacen que ayer en la mañana se había caído ChatGPT y parecía que medio mundo estaba en pánico porque no podía ni redactar un mail o no podía ni encontrar alguna información rápida que se podía encontrar en Google o lo podía redactar, digamos, bajo su propia cuenta. Pero bueno, nos acostumbramos muchas veces a determinadas herramientas que quizás generan valor, quizás nos facilitan la vida, que también es entender cómo vamos a convivir y cómo vamos a hacer para tener determinados hedge para que en los momentos en los cuales pasen cosas, igualmente el mundo pueda seguir funcionando. Así que gracias por el espacio nuevamente, gracias a la Fundación ICBC, gracias a Nico Belcito de InvestBA por organizar todo esto. Y bueno, ojalá que tengan una muy linda jornada todos y muchas gracias en especial a ustedes por este panel.